Abrí ahora tu cuenta Santander y disfruta de descuentos todos los días del año en más de 200 marcas en todo el país. Muy bien, seguimos en La Mira. Fundada en 1939, Berkes, una empresa uruguaya, pasó de ser un taller metalúrgico local a una empresa multinacional con una facturación negocios por más de 200 millones de dólares. Estamos con su presidente, Pablo Bocci. Gracias por estar, Pablo. Gracias, Gabriel. Un placer estar acá contigo y con la audiencia. Pablo, ¿cómo me decías antes de empezar? Uno piensa de un pequeño taller a una empresa que tiene negocios en varios países. Uno se imagina a alguien diseñando una estrategia, ¿no? De acá, vamos para allá, para allá, para allá, vamos. Y no fue así. No fue así. Yo te comentaba eso mismo, que hace poco en una charla comentábamos eso, nos preguntaban, ¿se puede crecer y soñar y hacer las cosas bien al mismo tiempo? Yo decía sí, sin duda que sí, pero a su vez lo quería plantear desde una realidad muy modesta, que es que nosotros en el 2002, cuando pasó en el país lo que todos sabemos, que es que no había mucha cosa para hacer, teníamos que sacar la empresa adelante y lo más cerca que teníamos era Brasil. Lo mejor que podíamos hacer era hacer lo que era nuestro negocio histórico, que era diseño y fabricación de calderas. Ya en esa época nosotros, desde el 96 que habíamos quedado al frente de la empresa, hacíamos construcción civil, algo de montajes y demás. 2002 no había nada para hacer en ningún espacio. Y empezamos a viajar a Porto Alegre, yo siempre digo en el TTL, digamos los martes de noche y volvíamos los jueves, a buscar qué hacer, tratando de hacer calderas, buscando un socio. Bueno, al final calderas a biomasa, que había sido el desarrollo histórico de la empresa ya desde la década del 70 y pico, 80, yo entré en el 85, la empresa ya lo venía haciendo desde antes. Y bueno, ese proceso anduvo bien, fundamos Berkes do Brasil en el 2002. A partir de ahí fuimos con técnicos nuestros, vendiéndole a empresas muy grandes que confiaron en nosotros. Perdigao fue una de ellas, Sadía fue otra, empresas de alimentos muy importantes, hasta que llegamos en el 2006 a Chile con el mismo modelo. Uruguay ya había empezado a levantarse, la crisis acá fue muy corta, muy dura pero muy corta. Y 2007, 2008 llegamos a España siguiendo un proyecto para Siemens, pero eran todas cosas muy heroicas, o sea, no había un gran plan estratégico atrás de todo eso, sino la de querer subsistir, sí haciendo las cosas bien, sí con un buen equipo, sí con buenos técnicos. Y para hacerla breve, eso en la década del 2010, que ya hemos hecho el primer contrato en España y creamos Berkes Hispana en 2008 aproximadamente, logramos entrar en Francia a través de un representante belga. Durante toda la década del 2010 logramos vender 4 o 5 calderas en Francia, 3 en Turquía. La empresa acá ya estaba creciendo mucho, ahora después te voy a contar un poco cómo. Y a la final de la década del 2010, o sea, ya sobre el 2020, habíamos logrado trabajar bastante en Brasil, bastante en Europa y demás, pero siempre muy a pulmón. El esfuerzo. A esfuerzo. Esfuerzo. Y ahí fue que dijimos, che, si compramos en la dirección nuestra una empresa europea, que era una locura, era una utopía. Nos gustaba mucho a través de una empresa alemana con la que teníamos relación ya del 2004, un colega alemán, y dijimos, vamos a empezar en Alemania o en Francia. Y nos avisan al poco tiempo que se vende una empresa en Dinamarca, que era una empresa que era una joya de la corona, que estaba, digamos, una empresa de 180 años de antigüedad, pues cumplió ahora hace poco, que nace como un gran fabricante de barcos, luego como un gran fabricante de barcos movidos a vapor, movidos a diésel, un gran desarrollador de motores diésel, y que tenía gran tecnología, lo mismo que hacíamos nosotros, que era calderas para cierto tipo de biocombustible. Y bueno, cosas del destino, logramos comprar esa empresa. Nos ayudaron los propios ingenieros belgas, daneses que la manejaban, y esa tenía una filial en India,
que cuando nos dijeron que nada más la compráramos también, dijimos, no, ya no sé cómo vamos a hacer para manejar una empresa en Dinamarca, mucho menos en India. Los daneses, el staff técnico nos dijo que sí, que lo hiciéramos, que valía la pena. Y bueno, ya parte De la de la historia. locura o de la historia lo hicimos. Entonces terminamos en definitiva teniendo hoy toda esa actividad, pero no por un gran plan estratégico, sino por necesidad, por tesón, por tener un diferencial que teníamos, que era poder exportar algo, que era conocimiento, y un gran equipo humano. Como la historia del muchacho que sale del barrio y se va a conocer el mundo, ¿no? Y encuentra, y en el camino va encontrando cosas y va pudiendo comparar, ¿no? Y va pudiendo romper mitos y descubrir realidades, ¿no? Sí, sí, o sea que es buena la metáfora, porque yo siempre me sentí como muchacho de barrio, de Boulevard y Millán, y de alguna forma es ir viendo otras realidades, ir viendo que no son tanto mejores que las que uno conoce. Bueno, porque una cosa interesante que Mariana decía, ¿cómo le vas a vender calidad a los europeos? Bueno, eso fue algo que vale la pena destacar. Yo creo que fue basado en un gran equipo de técnicos uruguayos, ingenieros de nuestra empresa, que verdaderamente ya en el 2002 cuando empezamos a ir a Brasil y 2006 en Chile y cuando llegamos a España en 2008, 2000 aproximadamente, empezamos a ver que los técnicos nuestros tenían un nivel muy bueno comparable al del primer mundo. Me refiero a la especialidad que yo manejo, que es la ingeniería. ¿Ah? Y eso lo ratificamos ahora cuando compramos la empresa en Dinamarca, que es un staff de 30 ingenieros del más alto nivel, que realmente llegamos muy preocupados diciendo vamos a estar muy atrás. No, te diría hoy con certeza, ahora ya estamos muy integrados, de hecho nuestros técnicos están viajando a Dinamarca a menudo y ellos para acá, y lo mismo con India, que nuestros profesionales uruguayos Mm. están a un excelente nivel académico con respecto a profesionales del primer mundo. Ese es el material humano que vos tenés que conforma tu empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, las materias primas que Uruguay vende, ¿no? La carne, eh, Europa ya empieza a, a ponerle, además de la calidad, otra cosa que podríamos decirle la ética, el cuidado del ambiente, ¿verdad? La trazabilidad, en fin, un montón de cosas que no tienen que ver solamente con la calidad del producto. Que vos me decís, bueno, nosotros tenemos buenos ingenieros, pero atrás vamos dejando un tendal, ¿no? Una huella de carbono que es un desastre, poca preocupación por el medio ambiente, y eso en Europa no se sostiene, ¿no? Uno tiene que ir acompañando esas cosas. No exactamente como tú decís, Gabriel, al contrario, esa fue una de las cosas que más nos ayudó. Nosotros empezamos con el desarrollo de soluciones para generar energía, básicamente vapor o energía eléctrica, quemando biomasa. Biomasa es cualquier desecho del agro, madera al principio, cáscara de girasol después, cáscara de coco y demás, acerrín. Y siempre lo hicimos, estoy hablando ya arrancamos por el año 78 con una caldera para Manzanares y para aceite torino que quemaban la cáscara de girasol. Siempre lo que decíamos era que eran soluciones muy buenas económicamente y que además cuidaban el medio ambiente. En el año 92 nos dan un premio como empresa innovadora en un certamen organizado por el CITED, Ciencia y Tecnología para las Américas, que se recibió en la Expo de Sevilla por los 500 años del descubrimiento de América. Y yo siempre jorobo porque nos avisan que ganamos en la categoría por el desarrollo ecológico de la solución. Nosotros decíamos, no, se equivocaron, es por el desarrollo económico, porque las soluciones eran muy económicas, y dijeron, no, es por lo ecológico. Y era muy ecológica, pero nosotros no teníamos ese valor percibido, que para ellos era el valor percibido. Y en Europa, que el medio ambiente empezó a ser cada vez más fuerte, nos abrió un número de puertas enorme. Y el otro tema, el tema, digamos, de lo que es la conciencia social, inclusive hasta la forma de hacer los negocios, es muy valorado. A mí una cosa que me sorprendió ahora cuando fuimos a Dinamarca, nosotros compramos la empresa por Zoom, porque fue en vez de la pandemia. Todas las negociaciones con los daneses las hicimos por Zoom, las hizo más que nada Diego Aramendía, que es nuestro gerente general. Fueron muchos meses conociendo a la otra empresa, negociando un contrato, hasta que al final
algunos ingenieros nuestros pudieron viajar, eran que tenían pasaporte europeo, y Diego y yo no pudimos viajar. Viajamos ya con la empresa comprada. En un momento que se abre un poco la barrera sanitaria por el COVID, llegamos al aeropuerto de Copenhague, en plena pandemia, pero pudiendo viajar. Y me acuerdo que llegamos y llevábamos en la mano todos los certificados que había que llevar, vacunas, PCR, yo siempre digo, hasta la jura de la bandera llevamos por las dudas, ¿no? Y nos recibe en el aeropuerto de Copenhague una barrera sanitaria, que eran chicos daneses, vestidos con túnica, tapabocas y demás, y paraban a todos los que íbamos entrando. Entonces te preguntaban en inglés, ¿está usted vacunado? Sí, sí, empezamos a hacer así, siga, siga. El tipo alcanzaba la palabra. Confiable. Quedamos sorprendidos porque decimos, no, siga, siga. Para ellos y para la mayoría de los países de una cierta zona de Europa, la palabra vale, la responsabilidad vale. Son países donde mucha gente va a trabajar en bicicleta voluntariamente por no contaminar el medio ambiente. Te digo porque lo veo ahora que estamos haciendo permanentemente. Y Pablo, ¿y cómo es el vínculo entre el mercado y los estados en los cuales te moves? Porque me imagino que en empresas tan grandes en algún momento te cruzás con el estado, ¿no? Sí, a ver, nosotros no somos una gran empresa, estamos creciendo mucho, hoy tenemos ya el 50% de nuestra facturación en el exterior, o sea, estamos facturando 200 y algo de millones, los cuales 100 y algo son en plaza, 100 y algo son del exterior, seguramente crezcamos un poco más, pero eso a nivel internacional no es nada, o sea, son cifras muy pequeñas, o sea, son enormes para Uruguay, pero no son cifras tan grandes para el exterior. Pero sí hay cosas que vamos percibiendo, digamos. Recién comentábamos contigo, Uruguay es un país burocrático, es un país pesado, sin duda que es así. Pero cuando uno empieza a salir se da cuenta que hay otros países que son igualmente de burocráticos y de pesados y a veces más. Y Uruguay dentro de todo es un país garantista, o sea, la sensación que todos tenemos es que dentro de todo ese peso asegura un montón de condiciones confiables. Somos un país respetado en el exterior. Y yo creo que eso se percibe. A nosotros nos ha ayudado mucho el ser parte de un país creíble. Y eso las instituciones. Mirá que yo eso lo empecé a entender en el último tiempo, que empecé un poco a salir y tener tiempo a pensar en estas cosas. Claro, porque eso muchas veces se dice, digamos, ¿no? A partir de estadísticas, la estadística que mide el grado de percepción de la corrupción, etcétera. Pero uno que está acá adentro dice, bueno, eso debe... No, pero cuando vas afuera lo constatás, digamos. Claramente, Uruguay es un país donde en el mundo en que nosotros nos movemos, la corrupción es muy baja. Nosotros nunca nadie nos pidió nada y trabajamos con el Estado, realmente. Me parece muy bueno eso, que eso sea así. En Europa, yo te diría que en España puede haber más trazas de cosas similares a las que puede haber en Sudamérica, ya en Francia es diferente, en Dinamarca creo que ni se les ocurre. A ver, en todos lados hay cosas que a nadie le gustan, pero evidentemente las diferencias son enormes. Tú me preguntabas recién por India. India es un país donde ellos mismos te dicen que tiene una enorme corrupción y que están tratando de salir de ella, que están con un presidente que está tratando de que eso mejore. Pero yendo a la otra parte de tu pregunta, yo creo que hay un tema que sí es diferente, que es que en esos países, sobre todo los fuertes, los europeos, en lo que fue Brasil en algún momento, que era un país muy potente, hay un acompañamiento bastante importante del Estado de las empresas que salen a vender servicios, con créditos, con financiamiento, con acciones hasta de embajadas. O sea, eso es una cosa que nosotros hemos visto. Hay veces que la protección en Europa no solamente se da dentro de fronteras, sino cuando salís también te siguen protegiendo, digamos. Sí. Yo creo que las embajadas de los países relevantes tienen un peso relevante en el desarrollo de los negocios de las empresas de sus países. Los apoyan, los apuntalan y yo te destaco una cosa, nosotros ahora conocimos al embajador uruguayo en India, Wani, y realmente nos ha apoyado enormemente y tiene una muy buena relación. Nosotros en India somos una empresa danesa, propiedad de una empresa uruguaya, pero somos una empresa danesa. El embajador de Dinamarca en India es un agente comercial de Dinamarca, es espectacular, tiene muy buena relación con el embajador uruguayo
Y la verdad que en ese sentido, para nosotros que todo esto es relativamente nuevo, Uruguay se está moviendo muy bien. Inclusive conocimos el año pasado cuando fuimos a un evento con Munjo de Ceres, que era en India, Raisina, que es un evento geopolítico muy importante, se creó la Cámara de Comercio Uruguayo India, que tenía como primer eslabón a nosotros, que era la única empresa india, uruguaya que estaba en India, ¿no? Y ahí conocí al subsecretario, el vicecanciller, a Nicolás Albertoni, que lo conocí ahí y que realmente estaba de gira y fue a apoyar eso, y ahora nos invitó al año próximo ir como empresa a, a estar presente, pero evidentemente ahí sí yo creo que Uruguay es un país que tiene mucho para hacer, pero no podemos comparar eso con lo que es el peso que tienen países como Dinamarca, Claro. con países, como los mayores países europeos. Bueno, pero eso que hablábamos de los daneses, del cuidado de la calidad, del cuidado del ambiente, ¿no? La producción me ponía acá de que cómo Verkes, además de esto del cuidado del ambiente, procura un vínculo con la sociedad en los lugares donde va, tiene medidas de seguridad laborales importantes, el respeto de la ley. Uno se pregunta si estas cosas, mientras estás haciendo dinero, por un lado, ¿no? Si estas cosas que no te generan dinero, ¿no? La seguridad laboral, en fin, es un costo para la empresa va a ganar menos, se pueden hacer las dos cosas a la vez y bien, se retroalimenta el negocio, te quita márgenes de ganancia. ¿Me explico a dónde voy? Claramente. Me parece excelente la pregunta porque son cosas que uno muchas veces no se las pregunta y va haciéndolas en función de lo que le demandan o no le demandan los mercados y demás. Yo te diría que hoy la seguridad es un tema que o por convicción o por obligación es ineludible. Y yo creo que está bueno que sea por convicción, además de que por obligación. La semana pasada hicimos una actividad que se hace todos los años en nuestra empresa, que es la planificación anual. Las 5 áreas de negocio nuestras, que son construcción, industria, energía, eléctrica y vialidad, estiman qué es lo que deberíamos hacer para el año siguiente, los próximos 5 años y los próximos 10. Y además se agregó a una jornada de todo el día, éramos 120 personas, vinieron 4 gerentes nuestros de Dinamarca, daneses, 2 de India, indios, otro indio que vive en España, un uruguayo que vive en España, nosotros tenemos una oficina en España, en Dinamarca y en India, y acá en Uruguay. Y por primera vez además las áreas de soporte nuestras, o sea, que no son negocios, que son la administración, los recursos humanos, la seguridad y la higiene laboral, hicieron también su presentación dentro del plan de negocios. Y al final hablando con Pablo Marqués, que es un amigo del Grupo Punto, que fue al final un poco a darnos una charla para suavizar a tanto ingeniero que somos, la diferencia entre high tech y high touch, nos decía, dice, qué increíble la presentación del área de seguridad, dice, porque yo me puse a pensar lo que es estar haciendo obras. Estamos haciendo una obra en Colombia que tenemos 280 personas trabajando, otra en el norte de Perú que tenemos cerca de 100. ¿Y cómo asegurás la seguridad de eso en Colombia, en Perú, en España, que estamos haciendo 2 obras al mismo tiempo, en India? Y realmente es teniendo un equipo y un sistema donde eso sea parte de tan importante como puede ser pagar los impuestos, como el pagar negocio las cuentas, mismo. como el negocio mismo, exactamente. Entonces, y eso es un cambio que todas las empresas que tuvimos que trascender, y el trascender empezó acá para nosotros en 2002 yendo a Brasil, pero para todos cuando estábamos acá con Bosnia en 2006, empezó a trabajar. Uruguay tuvo una gran suerte, fueron las 3 plantas de celulosa, 2006, 2012, 2021, 2022, clientes internacionales que te vienen con parámetros internacionales. Claro. Entonces te llaman para negociar y te dicen, bueno, tráigame su plan de seguridad. Y si vos no tenés plan de seguridad, no siguen negociando contigo. Claro. Y vos no podés inventar el plan de seguridad para desarrollar. Tenés que tenerlo ya hecho dentro de tu sistema. Exactamente. Entonces, hoy en el mundo, eso es ya como un pasa no pasa. Creo que nadie se cuestiona si eso es rentable o no. Y yo te diría una cosa más, que es la siguiente. Yo creo que es rentable. Porque es como la ética. Yo creo que la ética es rentable.
Está el camino del costado, sí, también está el narcotráfico, también está un montón de cosas, capaz que es más rentable. No sé si a la larga, en el concepto de rentabilidad total, que incluye, como decía Rafael Vendrasco, uno de nuestros directores, dice, a mí me gusta pasar por acá y que mis hijos digan, papá trabaja acá, papá hizo eso, y esto está impoluto, en todo sentido, ¿no? Entonces, la seguridad de las personas... Los intangibles a veces son tangibles, son valen tangibles, oro. Valen oro y por eso es muy reflexiva la pregunta que tú haces, porque es una cuenta que no está en la línea del balance, pero está en el fondo de la línea del balance. Porque cuando vos como empresa durás 80 años, yo siempre digo, como la que tenemos en Dinamarca, 180, tenés que haber hecho las cosas en promedio bastante bien. Si no, en algún momento de tanto tiempo ibas a caer. Pablo, se nos fue el tiempo, fue un gusto hablar contigo y seguramente vamos a tener en el futuro posibilidad de hablar un poco más y en otro contexto. Bueno, me alegro, fue muy cortito, con lo cual quiere decir que hablamos mucho sin darnos cuenta y estamos a las órdenes. Gracias, Gabriel, y a toda la audiencia. Gracias. Una tanda, ya volvemos. Abrí ahora tu cuenta Santander y disfruta de descuentos todos los días del año en más de 200 marcas en todo el país.